Papá, ¿por qué los evangelistas se bautizan metidos en el agua y los católicos no? Los evangelistas hacen el evangelio de Juan, el bautismo de Juan Bautista, bautismo de arrepentimiento, no de salvación. ¿Y cuál es el de salvación? El de salvación es de Jesús. Jesucristo se bautizó en el bautismo de Juan sumergido. Porque la palabra bautismo significa sumergirse, pero no significa sumergirse en agua. Sí. Eso, lo del agua es un añadido que le da a la gente. Por ejemplo, Eso es sumergirse. Si lees en Mateo, ¿Sí? capítulo 3, versículo 11, ¿lo tienes? Sí, lo tengo aquí. Léelo. Yo los bautizo con agua, para que se conviertan. Ese es Juan. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. ¿Y cómo lo bautizará el que viene? Con el Espíritu Santo y en el fuego. Te sigo leyendo. No. Y yo... Más para atrás. Vale. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él lo bautizará, es decir, él lo sumergirá en el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Entonces, Sí. Sumergirse no es solamente en agua, se puede sumergir en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasa? Que los evangelistas se sumergen porque ellos es de arrepentimiento. Pero hay otro bautismo. Sí. Aunque en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 5, Sí. dice un solo Señor, un solo bautismo, porque un solo Señor para salvación. Sí. No puedes tener a Juan Y a Jesús. Cristo. Por ejemplo, muchos católicos que son gitanos y después se pasan al evangelismo y Sí. se vuelven a rebautizar, porque ellos creen que se tiene que sumergir. No es necesario. Pero de niño, ya que el bautismo de agua es de arrepentimiento, un Sí. niño no tiene por qué arrepentirse. Claro. Por eso ya Cristo trajo el de salvación. Sí. ¿Eh? Esa es la diferencia de por qué no nos sumergimos en agua. Vale. El bautismo del Espíritu Santo, no el Sí. bautismo de arrepentimiento. ¿Sabes? Sí. Porque entonces, ¿cuántos arrepentimientos tengo que tener yo? Claro. Está la confesión, Sí. ¿sabes? Para eso. La confesión es como el bautismo de Entonces, ¿y por qué dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo del 2 al 5, dice, le pregunta a Pablo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Dice, ni siquiera sabemos que existía el Espíritu Santo. Dice, le pregunta al apóstol Pablo, entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Dice, el de Juan. Dice, ¿de arrepentimiento? Sí. Y entonces ellos volvieron a bautizarse, pero esta vez en el Espíritu Santo. Sí. ¿Vale? Porque ellos ya rechazaron el de Juan, el de agua, Claro. rechazaron ese bautismo de sumergirse y se sumergieron en el Espíritu Santo. Sí, entonces sumergirse, que dicen que Es para arrepentimiento. el bautismo es para el arrepentimiento. Y otra cosa, Juan bautizaba y la gente confesaba sus pecados. Sí. No es un testimonio público como dicen. Todos los pecados deben ser descubiertos. Y de otra forma, Juan No los bautizaba. ni incluso ese bautismo que tienen los evangelistas sirve porque no se han confesado. ¿Me entiendes? Sí, tienen que decir sus pecados. Lo que pasa es que, claro, ellos los tienen ahorrados. Claro. Ellos se los han guardado para ellos, ¿no? Los pecados los tienen dentro todavía, porque dice Mateo 16, 18, Sí. dice que le dio autoridad. Sí, para perdonarlos. No, ahí no lo dice, ahí dice que una sola iglesia. Ah, No recuerdo bien dónde lo dice ahora dice dice, y le dio autoridad para perdonar pecados. Y a los que le perdonaran, le perdonarían. Y a los que retengan, le retendrían. Que Vale. no recuerdo ahora mismo. Ese versículo me acuerdo. Bueno, y hasta aquí. Porque los que tienen el Espíritu Santo, búscalo. sí, busco. Y le dio autoridad para perdonar pecados. Dice que los que recibieron el Espíritu Santo tienen autoridad para perdonar pecados. Y los evangelistas no lo creen, porque ellos Sí. no tienen el Espíritu Santo, porque ellos han sido bautizados en el de agua, no en el de fuego. ¿Vale? Vale, dale, busca antes que pase más tiempo. Vale. Porque
Los apóstoles sí. En Juan 20:23. Muy bien, Sí. ahora lo he recordado. Juan capítulo 20, versos del 22 al 23. Léelo, A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. porque está leyendo el 20-23, pero si fuera leído el 20-22, dice que los bautizó, les sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo y les dio autoridad para perdonar pecados. Sí. Le dio autoridad para perdonar pecados. Ese dice, les dio el Espíritu Santo y autoridad. Por lo tanto, los evangelistas no tienen autoridad ni el Espíritu Santo porque ellos no pueden perdonar pecados. Bueno, y hasta aquí, como siempre, bendiciones, el Señor os proteja. Amén.